Bueno, muy bien. Vamos a hablar de libros. ¿Me acompañás? Vamos, porque nos gusta detenernos un ratito en algunos libros que valen la pena y que, además de tenerlos en las manos y tenerlos marcados, los tenemos también aquí en la pantalla. El primero, y te lo voy a mostrar, querido Bruce, a cámara, porque uno insiste, por más que esté en la pantalla, uno los quiere mostrar acá, a tamaño humano, ¿no es cierto? Y esto es No entender. Beatriz Sarlo. Es un libro, Beatriz Sarlo murió hace muy poco, hace un par de meses nomás, y en este libro, la intelectual, acaso una de las más icónicas de la República Argentina, hace un recorrido que probablemente no haya querido hacer, o no quiso hacer, mejor dicho, a lo largo de su vida. No entender es una especie de autobiografía o un recorrido por el tiempo del que fue protagonista. Están los recuerdos de, por ejemplo, lo que era su infancia, la Argentina, la juventud, y también este texto que le da origen al libro, al título. Dice: no entender fue mi experiencia primera y definitiva. Comencé no entendiendo y casi enseguida acepté que ese era el punto de pasaje a todo lo que valía la pena, dice Beatriz Sarlo. Ni el camino del arte ni el del pensamiento son una línea recta. No entender, ese es el punto de partida para ser una intelectual. Ella habla de lo que fueron los movimientos sociales en las calles que siempre fue recorriendo, lo que era ser una mujer, valerse de sí mismas, sus discusiones políticas a lo largo del tiempo, sus pertenencias, sus tensiones. ¿Qué es ser un intelectual? Bueno, acá hay un gran recorrido que también parte de esa inquietud, de ese lugar incómodo, de las amistades, de las complicidades, también de las distancias, del rol del poder, desde los lugares en los cuales ella se ha ido colocando a lo largo del tiempo y también, en definitiva, un recorrido por muchos tiempos de la Argentina que están contados de la primera persona, pero que van contando al mismo tiempo esa búsqueda de la argumentación para entender un país muy complejo como la República Argentina. Aquí está el arte, está la política, está el pensamiento, está la academia, están los viajes, está mucho de eso y está una biografía que también aporta a una biblioteca, la Biblioteca Sarlo, que ha publicado Siglo XXI a lo largo de los años, un elemento más que es más que interesante también para pensar ese lugar, el intelectual orgánico, inorgánico, bueno, muchas cosas que hacen al pensamiento crítico, eso que parece ha quedado fuera de moda en la Argentina hace algunos años. Así que realmente un libro muy interesante, de una verdadera grande, y su voz está, porque llegó a corregirlo incluso antes de partir. Bien, ese es el primero de los libros que quiero destacar, hermoso y además un acontecimiento en sí mismo. El segundo de los libros para este programa está aquí, es una novela, una vez más volvemos a hablar de Stefan Zweig. La obligación, traducido por Francisco Acosta Joerges. La Pollera es la editorial chilena, que bueno, muchas veces tiene libros muy interesantes. Y Stefan Zweig, uno de los autores más importantes del siglo XX, ustedes saben, autor además de biografías fundamentales, la de Fouché, la de María Antonieta, de novelas, bueno, también obviamente un biógrafo de su tiempo. En este caso cuenta algo que es un debate muy interesante. La historia es la de un pintor que se escapó de su país y al cual le llega una carta que él teme que le llegue. Estamos hablando de la época de la Primera Guerra Mundial. Es la carta que lo convoca a ir al frente de batalla. Y ahí, internamente, pero también con su esposa, empiezan los debates respecto de si debe o no debe. El deber y la vocación. Y la libertad. Ese término hoy tan atravesado, tan manoseado, aparece aquí, bueno, revalidándose y también al mismo tiempo hablando de lo que es la libertad, el rol del artista, cuál es el lugar del artista, cómo se manifiesta el hombre por encima del deseo y por encima de la defensa de esos valores como la patria y demás cuestiones. Ahí hay, en esta novela hay un montón de elementos muy interesantes respecto de esas preguntas muy profundas que este verdadero maestro, un hombre además prolífico, extraordinario, recorre, Stefan Zweig, con una pluma increíble. Nacido en Viena en 1881 y que se quitó la vida en Petrópolis en el año 42. Siempre los libros de Stefan Zweig son una apertura a la maravilla. Y el último libro de hoy se llama Cuentos Completos. Y les voy a presentar a alguien que conocí gracias a este libro de Eterna Cadencia Editora, prologado por Martín Coan, que se llama Diego Angelino. Diego Angelino es un hombre que nació exactamente en el año 44 en Entre Ríos, que vive en la Patagonia hace bastante tiempo.
Victoria Ocampo le mandó una carta después de haber leído algún cuento de Diego Angelino y le dijo: siga adelante, usted es valioso. Jorge Luis Borges lo premió a este hombre, que ha quedado como en algún momento, sin esos reconocimientos mediantes, fue Aurora Venturini, se viene a revelar como un autor secreto. ¿Por qué le gustaba a Borges? Solo hace falta empezar a leer estos cuentos para entenderlos. Son cuentos breves, potentísimos, donde, como en otros grandes autores, como en García Márquez, hay una geografía, hay un pueblo, hay personajes, hay tabernas, dirían los compañeros latinoamericanos, hay bares, hay pulperías, y hay también una serie de elementos que dialogan con generaciones de autores y de autoras argentinos que uno empieza a transitar desde lo que es, por ejemplo, el género fantástico, donde está la violencia, donde está el misterio y donde está fundamentalmente, entre muchos otros temas que toca este autor que estamos conociendo, una revelación de lo que significa descubrir un mundo, ¿no? Son cuentos realmente muy buenos y además lo que uno va develando es la cantidad de intertextualidades que hay en su obra. ¿Qué pasa con Diego Angelino? Que durante todo este tiempo nadie pudo conocer mucho más de él. Y voy a decirles, por ejemplo, les voy a mostrar, por ejemplo, esta foto, a ver si la podemos captar. Esta foto es una foto de Borges y Diego Angelino, ahí lo reconocen a Borges, ¿no? Año 74, cuando ganó el premio La Nación. Y a página corrida, aquí la ven, es la carta que Victoria Ocampo le envió en el año también, 73. Donde le reconoce ese valor. Y aquí uno piensa, porque decididamente los cuentos son muy, muy buenos, qué injusto, decía Borges, lo citábamos el otro día en el programa, es el reconocimiento, ¿no? La estructura del canon, los que son, los que forman parte de algún espacio donde se les da el reconocimiento, la valoración y demás. Y este es un autor develado a partir de esta publicación que hace Eterna Cadencia Editora y que me parece... Hay también ahí algún agradecimiento a Javier Bendichevsky, que obviamente es un hombre muy importante de las letras y el teatro argentino. También la posibilidad de encontrar y descubrir todo un mundo literario maravilloso. Así que bueno, 3 libros, Sarlo, Zweig y Angelino, le deberíamos decir, un autor nuevo, aunque bueno, nuestro error era no conocerlo.